tardes, mi nombre es Ivana Ruiz y el día de hoy estamos con Rocío Saldaña, quien es psicóloga, educadora, guía Montessori y directora de este kinder que se llama El Rincón Infantil. ¿Cómo estás, Rocío, el día de hoy? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Estamos muy felices de que nos hayas dado la oportunidad de hacerte esta breve entrevista y vamos a tocar distintos temas. Tú nos irás dando un poco la guía y la pauta. Pero el primer punto que queremos tocar es, ¿qué nos podrías decir acerca del modelo Montessori? Okay, el modelo Montessori o el sistema Montessori es un sistema que surgió hace bastantes años con María Montessori, quien era la primera médico que existió en Italia, en su país, y se abrió primero como para atender a personas con discapacidad, pero después la contrataron para atender a muchos niños. Ella lo hizo como manera de investigación y como para iniciar un trabajo. Y entonces lo que fue haciendo es tratar de adaptar actividades de la vida cotidiana, de lo que hacen en casa, porque ella lo único que hacía era cuidar a estos niños que a ella le entregaron. Entonces, el sistema Montessori propiamente lo que empezó fue como tratando de hacer una extensión de la casa hacia la escuela, y después ya María Montessori, investigando y viendo a los niños, vio que necesitaban diferentes cosas y ellos mostraban interés por aprender diferentes cosas, y entonces fue cuando empezó a meter letras, números y como ya un aprendizaje más integral. A mí me fascina Montessori porque realmente lo que busca es que los niños aprendan jugando, y no es como de la manera tradicional, sino realmente los papás que entran aquí dicen que nunca se enteraron a qué hora sus hijos leyeron, a qué hora sus hijos escribieron, porque cada vez que entran, pues igual los niños están lavando trastes, que igual están jugando con letras, o igual están jugando con números, que igual están lavando la ropa. Entonces es como una manera singular o diferente de aprender. Ok, y además del punto que mencionas de aprender jugando, ¿qué otros puntos clave nos podrías mencionar acerca de este modelo? Bueno, la otra cosa es que, como les mencionaba, es como una extensión de la escuela, perdón, una extensión de la casa, es una extensión de la casa, y entonces es muy amigable con mamás que han hecho crianza hasta ahorita, como lo que se llama como crianza con apego, o que hacen una lactancia extendida, que están muy apegados a los niños. Este tipo de educación les ayuda muchísimo a las mamás para poder lograr ese tipo de educación cariñosa, respetuosa, y donde los niños realmente no están obligados por el esfuerzo de hacer planas, números o llevar un orden específico. O sea, eso no se presenta en este modelo. No, ese tipo de no haces planas, no llevan libros, no llevan cuadernos, sino todo es a través de el trabajo con material, con la manipulación de material. Cada material tiene un objetivo y tiene una secuencia, y dependiendo del nivel de madurez de cada niño, entonces el niño puede desarrollar sus habilidades. No importa si tiene 1, 3, 6 años, sino conforme va avanzando, él puede aprender lo que sí. O sea, también se podría decir que es algo personalizado. Dependiendo del desarrollo que va teniendo cada niño, es lo que se le va metiendo para... O sea, como el método de enseñanza que se le va implementando y el grado de dificultad. Exacto, para que vaya aprendiendo. Se adapta a todo tipo de niños, tanto niños con dificultades de aprendizaje como para niños con capacidades brillantes o niños regulares que van de acuerdo a su edad. ¿Y entrando se les hace un previo examen o cómo se determina eso? No, simplemente el material lleva una secuencia y tú lo que haces es empezar por el primer material. O sea, todos empiezan desde vamos a decir, desde cero, y tú les vas mostrando el material, y ya dependiendo del nivel en el que estén, van alcanzando el nivel en el que están, y de ahí ya les vas mostrando poco a poco la siguiente dificultad. Ok. Oye, Rosy, ¿nos podrías decir 3 ventajas y 3 dificultades que se podrían presentar en este modelo? Ventajas es la primera. Yo creo que los niños aprenden a ser muy seguros y muy respetuosos tanto con la gente, tanto adultos como con los otros niños. Entonces se trabaja mucho con esa parte. Se trabaja mucho a través de unas lecciones que se llaman lecciones de gracia y cortesía, donde se les enseña cómo se deben demostrar hacia los demás niños y hacia cualquier entorno en el que se encuentren. La segunda ventaja sería que se adapta a todo tipo de niño, dependiendo de dificultades o capacidades que tengan dentro de su capacidad personal.
La tercera ventaja es que aprenden jugando. O sea, realmente a mí lo que me fascina de Montessori es que aprenden jugando. Entonces esa sería como ventaja. Se deja de ver como algo tedioso, como un aprendizaje como tal, ¿no? Exacto. Simplemente Pues los niños vienen, divertirse. para ellos vienen a jugar. Hacemos una diferencia muy grande entre lo que sería jugar y trabajar, pero propiamente nada más es en la palabra, porque en el contexto realmente siguen jugando. Lo único que hacemos es, bueno, jugar sería tirar el agua nada más para ver qué sucede, a experimentar, a no utilizar el material, por ejemplo, haciendo agua de una jarra a otra, que nada más tire el agua por estar jugando. Esa sería la diferencia entre jugar y trabajar, aunque puede experimentar y se le puede caer el agua, pero no a propósito, no nada más para ver qué sucede. Sí, no con el mismo fin. Desventajas. Las desventajas es que no existen todavía todos los niveles de Montessori, sobre todo en México. En otros países ya han avanzado un poco más. A nivel preescolar, primaria y secundaria, sí hay escuelas. A nivel secundaria, María Montessori lo que proponía eran granjas de trabajo y que los niños aprendieran, igual que los preescolares jugando, los adolescentes aprendieran trabajando. Era lo que te iba a preguntar, por ejemplo, ya en la primaria, secundaria, ¿cómo se modifica esto? O sea, sigue siendo la misma base en cómo van aprendiendo, pero ¿qué temas se van tocando? Los temas son los mismos. Yo les digo a los papás, aprenden lo mismo, pero de diferente manera. Y la ventaja, a nivel primaria, lo que es, no es a través tanto de material, sino van a través de proyectos. Y como si fuera constructivismo, lo que les dan un proyecto y ellos lo tienen que ir construyendo y manipular material y investigando mucho. En secundaria propiamente se maneja la filosofía Montessori, pero ya se cae en algo como un poco más tradicional o intermedio, porque lo que se proponían eran las granjas de trabajo, que solo existe en el distrito, bueno, en México yo solo conozco una escuela en Tepozotlán, que es un proyecto piloto para que sea una secundaria Montessori. Tienen una granja donde los niños trabajan y a base de eso les hacen como proyectos donde ellos tienen que investigar la productividad, cómo van a hacer la empresa y todo. Entonces, no hay como todos los niveles, aunque las escuelas tienen varios niveles y lo que hacen es proponer la filosofía o la metodología en el sistema. La segunda desventaja es que a veces los niños están tan acostumbrados a opinar, están tan acostumbrados a esta seguridad de interactuar, de salir, entrar y todo del salón, y no es que propiamente hagan lo que quieran, sino propiamente el niño acaba decidiendo y viendo la ventaja de poder entrar y salir libremente de un salón o de poder elegir el material con el que quiere trabajar. Entonces, cuando llegan o por alguna circunstancia se tienen que cambiar de modelo, les cuesta trabajo el paso de un modelo a otro. Y no porque no tengan la seguridad o no tengan los conocimientos, sino porque ellos desconocen, por ejemplo, una maestra, como en otras escuelas, una maestra gritona, ¿no? Una maestra que les está gritando todo el tiempo y les grita y les dice, y ponte a hacer esto, y ahora... O que tienes que pedir permiso para absolutamente todo. Exactamente. Entonces, al principio, aunque son muy respetuosos y lo logran, al principio les cuesta trabajo y a veces la transición de un método a otro les cuesta de 1 a 3 meses más o menos de adaptación. Y la última desventaja, ya me harías pensar porque no me sé, esas son como las únicas 2 desventajas que normalmente veo en Montessori, es como el pasar de un método a otro. Y, bueno, sí, una desventaja es que en algunas escuelas no dan inglés. No propiamente porque Montessori esté peleado con inglés, sino porque la propuesta de Montessori es que se tenga una maestra en español y una en inglés trabajando al mismo tiempo en la escuela. Y a veces no es costeable para todas las escuelas. Entonces, como se pretende que se aprenda el lenguaje de manera natural, entonces lo que se propone es que igual le vayas y le hablas a una maestra en inglés, igual que todos aprendimos ahora en las escuelas, que vayas y le preguntes en inglés, que igual vayas y le preguntes en español, que sea propiamente una educación bilingüe. Entonces, lo que ha pasado es que acabamos poniendo solo una guía o maestra dentro de un grupo y el inglés queda descartado porque no se puede meter una segunda guía por cuestiones económicas más que de organización. Entonces, muchas escuelas Montessori no son bilingües y pues en una sociedad globalizada es difícil que no
que no obtengas esta parte, ¿no? Entonces muchos papás lo que hacen es meterlos a clases de inglés en las tardes o cosas así. Aparte. Esa sería como una desventaja de algo que tendrías que hacer si estás en una escuela Montessori. ¿En este kinder es bilingüe? No llego a ser bilingüe, pero ¿No? sí llevo inglés. Yo sí metí las clases de inglés, entonces propiamente los niños salen con un nivel de inglés donde se pueden incorporar a una escuela bilingüe, aún no siendo niños. Algunas recomendaciones que nos puedas dar a los, bueno, que nos puedas y a los papás que nos están viendo acerca de la manera en la que se pueden involucrar en el desarrollo educativo, en este proceso educativo que llevan los niños. Bueno, la primera recomendación sería que si escoges Montessori, te cerciores que sea Montessori, Okay. porque hay muchas escuelas que se anuncian como Montessori, no llevan la metodología. ¿Y Entonces, cómo, de qué manera o sea, supongo que hay como algún... Pues propiamente como papá te tienes que informar. Hay algunas características de las escuelas Montessori, pero depende del nivel en el que quieras ingresar. Yo les diría que se informen con qué tiene que tener una escuela Montessori y ya de ahí escojan una escuela que realmente lleva la metodología. La segunda sería, es difícil adaptarte como papá al haber aprendido en un sistema tradicional, adaptarte a la forma de enseñanza de una escuela activa, vamos a llamarlo así, y entonces a veces les cuesta trabajo entender que pues sin llevar un libro los niños ya leen y escriben, Sí, ¿no? claro. Entonces ahí lo que les diría es que se involucren en el trabajo. Si la guía te dice que tu niño ya se sabe los colores o las letras o los números, simplemente pues en casa lo promuevas, lo apliques en la vida cotidiana, ¿no? Propiamente que regreses a la parte de hacer planas o que te pongas con él a vamos a hacer las letras, sino escribe algo, tanto en el celular como en gráfico, como en lo que tú tengas, lo hagas propiamente en casa siguiendo el desarrollo de tu hijo. Okay. Y en las escuelas que no precisamente sean con el modelo Montessori. Pues si no estás en un modelo Montessori, propiamente el apoyar a tu hijo, ¿no? El estar al tanto de lo que está haciendo. Y lo mismo, o sea, yo te diría que aunque no fuera Montessori, los apoyes y trates de hacerlo de manera cotidiana y en la vida práctica apoyar lo que está aprendiendo en la escuela. Porque a veces lo que nos falta a las maestras es los conocimientos, los aprendes y no hay donde aplicarlos. Entonces, lo que vaya aprendiendo tu hijo, que lo apliques en la vida cotidiana, porque finalmente lo que les estamos enseñando son conocimientos de la vida cotidiana. Y en el kinder llevan, o sea, hay un trato directo con los padres, tienen alguna especie, no sé, de escuela para padres o pláticas que den o trae a tu papá el siguiente viernes o cosas así como se involucran directamente los padres. En el sistema Montessori propone que sea una ampliación la casa y la escuela, o sea, que seamos como estemos juntos. No todas las escuelas lo hacen, en específico en mi escuela sí lo hacemos. Y tenemos una escuela para padres. Nuestras juntas de padres de familia se convirtieron en juntas no, en un taller de padres de familia. Entonces, ¿nos podrías contar un poco más? En lugar de que fuera una junta donde todos te dan los clásicos avisos de no lleguen tarde, si llegan tarde, cosas así, damos 15 minutos de avisos y la otra hora y media, hora 45, es un taller para padres dado por un especialista. Entonces los papás al inicio del ciclo escolar escogen o nos dan una lluvia de ideas. Y el clásico tema de preescolar es límites y disciplina. Entonces se ve ese tema con un especialista en la materia, se ve el sistema Montessori, cómo se trabaja y cómo lo pueden apoyar en casa, se ven temas como sexualidad, o sea, se ve como un amplio rango de temas. Generalmente tratamos de reunirnos de una vez al mes o una vez cada 2 meses para poder tener esa interacción con los papás. Y la otra es que los papás participan activamente con actividades dentro de la escuela donde pueden venir a contar cuentos, hacer experimentos, actividades de cocina o simplemente involucrarse en las actividades de la escuela. ¿Y se van rotando o cómo se organiza? No, es de manera libre. Cada papá voluntaria, y vienen y digo, necesito quien cuente cuentos en mayo, y entonces se hace una lista y los papás se anotan para venir a contar cuentos. Pueden ser papás, pueden ser abuelitos, puede ser el que quiera. O sea, cualquier familiar que tenga la disposición y las ganas puede venir a contar un cuento o hacer un experimento o inclusive contratar a alguien que lo haga. Ok. Rocío, ¿nos podrías dar
algún ejemplo de las actividades que se desarrollan, pudimos observar que tienen mucho, como mencionabas, no sé, para lavarse los dientes, jardinería, para colgar ropita, pero como qué actividades nos podrías ejemplificar que se hacen en el día a día. Bueno, la actividad dentro de un ambiente o salón Montessori es como un salón de hormigas, les digo yo siempre, porque cada niño tiene una actividad diferente. Ok. Hay 4 áreas. Una se llama vida práctica, que es lo que observaste: lavar ropa, lavar vidrios, peinarse, sacudir, barrer, trapear, todo lo que pudiéramos tener en nuestra casa como las actividades que hacemos comúnmente están plasmados en un ejercicio de vida práctica. Entonces ellos pueden tomar esos, son los preferidos porque casi todos tienen agua. Luego está la actividad, materiales del área de sensorial, que son educación de los sentidos, y es material para manipular, donde aprenden a distinguir a través de sus sentidos, como discriminación de olores, texturas, formas, figuras. Cada niño va a una mesa, a un tapete, trabaja con el material y lo vuelve a guardar. Entonces, esa es la segunda área. Tercera área, matemáticas, que abarca desde aprender los números y reconocerlos del 1 al 10 hasta el infinito. Y lenguaje, que es empezar a conocer los sonidos de las letras y aprender a leer y escribir, o más adelante hasta hacer análisis de oraciones. Y cada niño, perdón, me falta un área más, que son áreas culturales, que ya están incluidas en otras áreas, pero también es conocimiento del medio, desde reconocer en un globo terráqueo lo que es tierra, lo que es agua, unos mapas donde arman y desarman el mapa mundial, el mapa de la República Mexicana, y aprenden el nombre de los países, las banderas, o inclusive a veces hasta sus tradiciones. Así está distribuido el ambiente, y lo que hacen los niños es que de todas las áreas que hay, ellos eligen libremente qué quieren hacer. Entonces, un niño de repente está lavando trastes, otro está escribiendo con un alfabeto, otro está haciendo una suma, otro está haciendo una resta, otro está haciendo una multiplicación. Realmente, dependiendo del nivel de madurez y dependiendo del niño, cada niño va desarrollando su propia actividad. Todo eso se hace como de las 9 hasta las 12 del día. Aunque ya me pregunto, o sea, día con día se van eligiendo, o sea, llegan, eligen una actividad y la desarrollan de 9 a 12. O sea, cada actividad dura aproximadamente 10, 15 minutos, 20. O sea, van rotando. Y ellos van rotando las actividades, pero en Montessori lo padre es que existe la libre elección. Ellos pueden elegir con qué quieren trabajar. Y el papel de la guía o de la maestra propiamente solo es guiar para que ellos puedan trabajar de todas las áreas. Si no, pues obviamente todos los niños estarían lavando trastes todos los días para poder jugar con agua. Entonces, de repente sí pueden lavar trastes, y de repente tú le dices, puedes lavar trastes, pero ven conmigo y primero vamos a trabajar esto con algunas letras, y después vamos a trabajar los números, y después, si quieres, ya te puedes ir a lavar los trastes, ¿no? O sea, como que esa parte de forzarlos a no utilizar el agua o lo que a ellos les gusta también forma parte del ambiente. ¿Y de qué manera se evalúan estas actividades? O sea, ¿hay como tal algún tipo de evaluación? La evaluación es continua. ¿Cómo se va pasando de cierto, o cómo se le llama, de año o de grado? Sí. ¿De grado? Bueno, para pasar de una sala a otra, que es comunidad, a casa de los niños, propiamente solo hay que tener la madurez o el grado de madurez que requiere el siguiente ambiente, o la edad, pero en casi la generalidad es por madurez. Pues no tienes que tener así 3 años específico para pasar al siguiente ambiente, que es casa de los niños, sino propiamente tienes que tener la madurez. La evaluación es continua, y entonces lo que puedes hacer es, si ya evaluaste que tienes un material, te pasas al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente, pero no necesitas una prueba escrita para que la evaluación sea real. O sea, la evaluación es continua y no aplicamos exámenes, lo vas viendo en la interacción con el niño diariamente. Tenemos una evaluación que se entrega cada 3 meses, que es la evaluación igual que con la SEP. Tenemos un periodo de evaluación en noviembre, otro en marzo y otro al final del ciclo escolar, donde se les entrega un reporte de evaluación a los papás, abarcando todas las áreas del desarrollo integral de los niños. Muy bien, entonces como tal no hay esa evaluación, sino que es continua todo el tiempo. No, sí hay evaluación, pero la evaluación es continua, no es una evaluación escrita. No hay exámenes, esa sería la diferencia.
sino es todos los días, día a día, te puedo decir cada niño qué es lo que está aprendiendo. ¿Y qué diferencias nos podrías decir que observas entre niños de escuelas tradicionales y un niño Montessori? Bueno, yo creo que los niños Montessori están acostumbrados a interactuar y a opinar. Okay. En las escuelas tradicionales normalmente están acostumbrados a que los niños tienen que responder solo lo que la maestra les está pidiendo. Es como una sesión de preguntas y respuestas y el niño contesta sí y la maestra, ok, lo dijiste bien. Y normalmente en Montessori somos como un poco más reflexivos. Entonces sí, pero ¿por qué? ¿No? Estamos teniendo un taller de matemáticas donde dan los niños, a ver, ¿cuántos hay aquí? 5. ¿Y por qué crees que son 5? No, pues hay niños que te dicen, pues no, porque en esta mano tenía 3 y en esta 2. O porque vi 5 y pues los conté. Entonces ellos te van dando poco a poco como la razón de por qué piensan así o por qué están diciendo las cosas. O al estar manipulando el material, ellos también encuentran la razón de las cosas. Okay. Los proponemos mucho que ellos investiguen, que traigan cosas de casa, que investiguen con los papás. Inclusive ahorita en el final del ciclo escolar, los niños exponen temas. Entonces ellos solitos te proponen un tema, vamos a decir ballenas. Entonces con los papás tienen que investigar qué son las ballenas, tienen que proponer cómo lo quieren presentar a sus compañeros, se lo tienen que aprender y después tienen que venir y exponerlo a sus compañeros. Entonces eso nos sirve como de base para poder seguir investigando y seguir platicando dentro del ambiente. Entonces, como les decía, los niños se vuelven como más reflexivos y interactúan más con todo tipo de personas, tanto niños como adultos. Pueden interactuar igual con un niño de 1 año que igual con un niño de 6, igual con un niño regular que con un niño que presenta alguna dificultad de aprendizaje o barrera para el aprendizaje o discapacidad. Entonces, ellos están acostumbrados como a hacer ese paso con todos. No les importa si es adulto, si es niño, están acostumbrados a interactuar con todos. Y ahorita que mencionabas lo de la discapacidad, ahorita tienen algún alumno con, más bien, si llegan a tener alumnos con alguna discapacidad, forman parte del grupo y la guía Montessori simplemente adapta el método de aprendizaje para él. Exacto. O es algo más. En este caso somos una escuela integradora, entonces nosotros recibimos a un niño con alguna barrera del aprendizaje o con discapacidad, lo recibimos como un niño regular. Entonces lo único que hacemos es adaptar tanto las instalaciones como los materiales y los aprendizajes a lo que él necesita. En algunas otras escuelas reciben a los niños con estas características, pero lo que hacen es que a veces te piden una guía o a veces la psicóloga es la que la atiende o a veces los ponen en un lugar diferente, pero propiamente no los están integrando. Ellos lo único que necesitan son adaptaciones curriculares y lo único que necesitan es que hagas unas pequeñas adaptaciones a todo lo que estás haciendo. Ellos están acostumbrados a ver igual un niño con síndrome de Down, que igual un niño con parálisis cerebral, que igual un niño que no puede caminar, y lo único que van aprendiendo es hasta dónde le ayudan o hasta dónde tienen que hacer por él. En el caso, por ejemplo, ahorita tengo un niño con silla de ruedas y los niños han aprendido que lo que pueden hacer es empujar la silla para llegar al salón con él, ¿no? O ahorita a la hora de la comida no se puede sentar en una mesa y se sienta en un tapete, en un colchón. Y entonces hay niños que hoy, por ejemplo, uno de los niños me dijo, me quiero sentar con él en el suelo. Entonces fue y se sentó con él. Entonces esas son de las cosas que a veces es difícil que aprendan en una escuela tradicional. No imposible, también depende muchísimo de la maestra, pero el sistema se presta para eso, se presta para que vean que se pueden hacer adaptaciones y que no son barreras para el aprendizaje propiamente. Ok. Entonces también abarca esa parte, ¿no? Como te sensibiliza desde chiquito. Exactamente. Porque te sensibiliza no solamente hacia las personas, sino al ambiente. Tienes que cuidar el ambiente, tienes que cuidar las plantitas, tienes que cuidar que el material esté en buen estado, tienes que cuidar el silencio dentro del aula, pero como una cortesía a tus compañeros para no interrumpir y para poderte concentrar, más que porque el salón debe de estar callado, ¿no? Entonces, eso se vuelve un respeto hacia los demás. Ok. Oye, Rocío, y ya para finalizar,
¿tú opinas que este modelo Montessori ayuda en la vinculación padre-hijo? O sea, ¿crees que tiene algún beneficio por ese lado? Pues yo creo que sí, porque mientras la escuela esté cercana entre los padres y los niños, siempre vamos a hacer un vínculo, los vamos a unir y les enseñamos cómo hacerlo. En algunas ocasiones nos pasan niños que llegan a la escuela golpeando a los papás o al contrario, ¿no? Los papás golpeando a los niños y les enseñamos cómo ellos pueden tratar a los niños y los niños pueden tratar a los papás, cómo hay que hablar para ser amables, cómo nos tenemos que dirigir a los adultos y los adultos a los niños, cómo podemos pedir las cosas. Yo creo que los niños aprenden a tener herramientas para poderse comunicar, como te decía, con cualquier persona, no con adultos, no con niños, sino con todo su entorno. Y pues buscan cuidarlo también. Y pues es igual cuidar de tu relación con tus padres, que igual la relación con tus compañeros, que igual con todo lo que tienes alrededor, hasta los animales y las plantas. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Espero esto ayude mucho a los padres ahí en casa que nos están viendo a orientarse un poco sobre qué es más, o sea, más a fondo qué es el método Montessori y cuál sería la mejor opción para sus hijos. Agradecemos que nos hayas dado el espacio y No, gracias por la esperamos invitación. tenerte pronto por acá. Gracias. Muchísimas gracias.